Hola amigos, nuevo vídeo hoy. Vamos a intentar que sea un vídeo cortito, ¿vale? Lo primero, dadle me gusta y suscribíos. No os olvidéis, si no lo estáis ya. Y bueno, hoy tenemos varias noticias. Vamos a empezar con una de hoy mismo, ¿vale? Es esta. El IPC baja 7 décimas en marzo, hasta el 2,3% por el abaratamiento de electricidad y gasolinas. Bueno, hay que decir que no es precisa la noticia, ¿vale? Baja con respecto a marzo del año pasado, pero con respecto al mes pasado ha subido un 0,1%. O sea, baja relativamente. Y luego, desde luego, esta noticia lo que deja claro es que hay un IPC para ricos y un IPC para pobres, evidentemente. ¿Vosotros habéis visto, tío, los precios de la comida? Los precios de los huevos, concretamente. Que hoy he encontrado una noticia sobre el precio de los huevos. Que ahora leeremos. Vamos a leer primero esta del IPC, ¿vale? Y luego vamos a hablar del precio de los huevos. La inflación subyacente baja 2 décimas hasta el 2%, su valor más bajo desde finales de 2021. El índice de precios al consumo, IPC, subió un 0,1% en marzo en relación al mes anterior, con lo cual llevamos 6 meses de subidas. 6 meses seguidos consecutivos de subidas del IPC. Ojo, ojo. Lo que pasa es que, claro, el anterior marzo, que es el mes que se ha quitado, la subida fue muchísimo mayor. Y por eso el IPC, el interanual, baja. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir leyendo. El índice de precios al consumo, IPC, subió un 0,1 en marzo en relación al mes anterior y recortó 7 décimas su tasa interanual, hasta el 2,3%, su valor más bajo desde el pasado mes de octubre, cuando se situó en el 1,8%, según datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, INE. Con el descenso del IPC interanual en el tercer mes del año, la inflación pone fin a 5 meses consecutivos de ascensos. Vemos que no es cierto. Es el sexto mes consecutivo de ascensos, aunque solo haya subido un 0,1%. ¿Vale? El organismo ha explicado que el descenso del IPC hasta el 2,3% se debe al abaratamiento de la electricidad frente al repunte de precios que experimentó en marzo de 2024, así como al menor coste de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, ya que los precios del ocio y cultura subieron menos que en marzo del año pasado. Fijaros, de la comida no dice nada, ¿eh? De hecho, el Ministerio de Economía ha relacionado en un comunicado la importante bajada del IPC en marzo con la caída de los precios de la electricidad por las fuertes lluvias registradas este mes, así como con el descenso de los precios de los carburantes. El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que en marzo disminuyó 2 décimas, hasta el 2%, 3 décimas por debajo del índice general, y su tasa más baja desde finales de 2021. Viernes con buenas noticias para la economía de las familias. Según los datos de avance del IPC del INE, la inflación general se reduce 7 décimas en marzo y se sitúa en el 2,3%, y la subyacente ha bajado hasta el 2%, la tasa más baja en más de 3 años, ha destacado el ministro de Economía Carlos Cuerpo en su cuenta de X. Por el abaratamiento de los precios de la energía. Yo no sé vosotros, pero yo lo que tengo es un precio fijo de la energía.
A mí que un mes baje la energía no me afecta, porque yo negocié el contrato hace unos meses con la compañía que me iban a cobrar lo mismo y llevo así haciéndolo varios años ya, ¿vale? Y entonces, pues si se ha bajado la energía, ¿eso cómo se computa? Porque claro, la mayoría de nosotros, yo todo el mundo que conozco, tiene el contrato de la luz así, como lo tengo yo. Entonces, bueno, vamos a acabar de leer la noticia. Subida mensual del 0,1%. En términos mensuales, marzo sobre febrero, el IPC se incrementó un 0,1%. 3 décimas menos de lo que aumentó en febrero. Con el repunte de marzo, la inflación acumula 6 meses consecutivos de ascensos mensuales. Uy, que lo dicen aquí al final. Por su parte, el IPC armonizado, IPCA, disminuyó 7 décimas en marzo, en términos interanuales, hasta el 2,2%, y se incrementó un 0,7% en valores mensuales. La inflación subyacente, IPCAS será, ¿no? Inflación subyacente no es lo mismo que lo de antes. Se estima en un 2% para el mes de marzo, según apunta estadística. El INE publicará los datos definitivos del IPC en marzo el próximo 11 de abril. ¿Qué os parece? Bueno, y ahora lo que os decía. Tú vas al supermercado y dices, hostia puta tú, ¿cómo se está poniendo todo, amigos? ¿Cómo se está poniendo todo? Y sobre todo los huevos, que superan ya de largo en cualquier lado los 2 euros la docena. Superan ya de largo los 2 euros la docena, amigos. Y entonces pues he encontrado esta noticia del País. Vamos a ver si nos aclara un poco las cosas. Es una noticia muy larga, no sé si la vamos a leer entera, ¿vale? Locura por los huevos en España, porque suben los precios y atraen a inversores extranjeros. Ojo, la gripe aviar en Estados Unidos y en Europa, el aumento de la demanda y la subida de las materias primas han incrementado el coste de uno de los productos habituales en la cesta de la compra. Habituales y primordiales. O sea, porque los huevos... Gasto 1.200 huevos a la semana y ahora no me faltan, pero sí he notado que ha subido el precio bastante, afirma Celia Clara Correira, propietaria de la cafetería La Teulada en Elche, especializada en tortilla de patatas y embajadora de la marca de huevos gallega Coren. Aunque yo los tengo garantizados, hay escasez porque hay mucha gente de otros países intentando comprar huevo en España. Por eso ha subido tanto el precio. Resume al otro lado del teléfono, hablando de la calidad del producto que gasta, debido a los controles a los que se le somete. La crisis de los huevos en España tiene varios frentes abiertos. Por un lado, el precio de una docena de este producto básico de la cesta de la compra se ha disparado un 25,2% desde abril de 2024, en un año. Yo creo que ha subido más, Yo creo que ha subido más, pero bueno. Un 25,2% desde abril de 2024, según diferentes estudios de precios en supermercados realizados por la OCU, tras analizar los huevos de categoría M de tamaño mediano entre 53 y 63 gramos, destacando el incremento en las últimas semanas. Si el precio de esta categoría en febrero estaba entre 2,7 y 2,1 euros, el 12 de marzo estaba en 2,6 euros y los de tamaño L subían a 2,8 euros, siendo el aumento del 15,4% de media con respecto a abril del año pasado. En los de gallinas sueltas, siempre según la misma fuente, la subida ronda el 20%, mientras que en los huevos ecológicos la subida media es del 7%. Fíjate, los huevos para los ricos no suben. ¿Qué huevos tiene la cosa?
Nunca mejor dicho. Vale. Por otro lado, la gripe aviar que sufre Estados Unidos, donde han tenido que sacrificar millones de gallinas al loro, y el brote en algunos países del norte y centro de Europa han disparado las alarmas ante la falta de huevos y la necesidad de comprar en otros países. En Europa hay escasez de este producto y vienen a comprar aquí. Italia es uno de los mayores productores, que consume mucho huevo para elaborar las pastas y está afectado también por la gripe. Y Francia tiene un grave problema con el cierre de granjas porque no hay relevo generacional. Bueno, y porque Europa está dinamitando el sector primario de todos los países. De todos los países, no solo de España. La Unión Europea está hundiendo la agricultura y la ganadería de todos los países. ¿Vale? Entonces Francia pues ya no produce huevos. Oiga usted, qué molón. Se los compraremos a Marruecos o Sudáfrica también, como los kiwis. No te jode. En fin, tenemos un grave problema de soberanía, amigos. Un gravísimo problema. En Europa, no solo en España, en Europa entera. Bueno, en el cierre de granjas porque no hay relevo generacional, afirma César Redondo, gerente de Huevos Redondo en el Barraco, Ávila. Su granja de tamaño medio, con una producción de 250.000 huevos diarios. Joder, ¿y eso es tamaño medio? Bueno, con una producción de 250.000 huevos diarios, surte sobre todo a la hostelería madrileña, a cuyos clientes afirma que no les va a faltar mercancía, aunque las últimas semanas no para de recibir una media de 30 llamadas al día de nuevos posibles compradores. Hace unos días he cargado un tráiler para Holanda, y antes de que saliera de la granja ya tenía el dinero ingresado en cuenta. Eso antes no pasaba. Sobre la gripe aviar y su repercusión en la oferta y la demanda de huevos en Europa, también se manifiestan las asociaciones de productores de huevos en España, Federovo y ASEPRU. Aseguran que a pesar del equilibrio ajustado que existía hasta ahora, en la actualidad la oferta de huevos se está viendo afectada por la pérdida de unos 15 millones de aves en las granjas. O sea, España también produce muchísimo menos de lo que producía. ¿Por qué? Por las políticas destructivas de la Unión Europea. ¿Vale? No es una cosa solo de España. Y como nosotros somos los perritos falderos, bueno, todos los países son los perritos falderos, pues, en fin. Bueno, por la pérdida de unos 15 millones de aves en las granjas. España respira aliviada porque no se ha declarado ningún caso de enfermedad aviar en granjas avícolas en esta temporada. Nuestro país ha estado prácticamente sin incidencia en los últimos años, en buena medida por la alta profesionalidad de técnicos y avicultores, que aplican estrictas medidas de bioseguridad. Las granjas avícolas están en continua modernización y se preparan cada vez mejor para evitar la entrada de agentes infecciosos, afirman en la citada agrupación. Destacan que hay más demanda de huevos españoles por parte de los vecinos europeos, que no tienen gallinas suficientes para cubrir su consumo nacional y quieren disponer de huevos con las garantías del modelo de producción europeo. Esta puede ser una de las razones por la que las granjas españolas atraen cada vez a más grandes grupos avícolas, bien comprando empresas o entrando en el capital de ellas. Ya sabemos lo que hacen los grandes grupos avícolas: compran una granja para cerrarla y así tener primacía en el mercado. Esto es lo que vienen a hacer las multinacionales, ¿vale? O sea, eso de atraen cada vez a más grandes grupos avícolas, pues bueno, pues habrá que ver porque generalmente se compra, ya os digo, para cerrar esa empresa y vender lo tuyo. Eliminas a la competencia, comprándola y cerrándola. Diréis, ¿es antieconómico?
Puede que lo sea, no lo sé. No lo sé, pero es lo que hacen. De hecho, Santa Bárbara y todo eso, las empresas de armamento las compró una empresa americana, Dynamic, y lo que hizo nada más comprarlas fue quererlas cerrar. Dijo, tomar por culo. Que estos me producen lo que yo produzco y tal. Y así fue. El gobierno español pues negoció, les dio un potosí de dinero y ellos, en lugar de cerrarlas, las revendieron. Fijaros. O sea, bueno, en fin, dejémoslo. Atraen cada vez más a grandes grupos avícolas, bien comprando empresas o entrando en el capital de ellas. Es el caso del grupo italiano Eurobo, gestionado por la familia del fundador, Rainieri Lionello, empresario del Véneto, que tiene plantas productivas y criaderos por toda Italia. Además de Francia, Polonia, Rumanía y España. Joder, qué mal lo he leído, ¿no? Que tiene plantas productivas y criaderos por toda Italia, además de Francia, Polonia, Rumanía y España. Aquí, por ejemplo, adquirió en 2023, a través de Marco Polo Comercio, filial especializada en la producción y comercialización de huevos blancos y marrones, en polvo y pasteurizados, el complejo avícola y la fábrica de piensos de Ibramer. Hostia, esa era muy grande, ¿eh? Vale, Ibramer, empresa que formaba parte del conglomerado de Nueva Rumasa. Cuentan con 8 granjas repartidas entre Burgos, Valladolid, Palencia y Guadalajara. Otro actor destacado en el negocio avícola español es el multimillonario brasileño Ricardo Castellar de Faria. Su nombre se encuentra en el puesto 21 de la lista Forbes de los más ricos de Brasil, con una fortuna de más de 3.000 millones de dólares. Conocido en su país como el rey del huevo. En 2006 creó la granja Faria, el mayor productor en Brasil. El año pasado adquirió en España el grupo Evo Group, que en los últimos años había integrado marcas como Dagu, Ous-Roig, Granja Agas y Avícola La Rave, un parque de 3,8 millones de gallinas. Además de la llegada de capital extranjero, hay un proceso de concentración en la industria nacional. Por ejemplo, el grupo navarro Agozaina, fundado en 1985 en Arbizu y especializado en productos derivados del huevo, sigue expandiéndose y ha adquirido la empresa valenciana Iniciativas Agrícolas Ager, centrada desde 2012 en la producción tecnológica y campera, y cuya marca relevante es Huevos Coco. También se unió a la madrileña Avícola Barco para adquirir otra gran productora de huevos, como la García Puente en Olmedo, Valladolid. Uno de los proveedores de huevos de Mercadona, otro grupo potente, Huevos Guillén, fundado por los hermanos Benjamín y Joaquín Guillén en 1984 con sede en Paterna, Valencia, y 12 granjas, algunas de ellas en Navarra, que producen más de 5 millones de huevos diarios. El verdadero negocio en España se queda en manos de 4, que son los que mueven las grandes cifras de ventas, explica Redondo, que justifica esta concentración y el alza del precio de los huevos debido a lo mucho que ha sufrido el sector en los últimos años. ¿Pero qué mierda me estás contando? Si huevos compra todo el mundo y come todo el mundo. Para nosotros, por ejemplo, la COVID fue tremenda porque vendemos sobre todo al canal Orea, hoteles, restaurantes y cafeterías, y este cerró. Pero da igual, tronco. La gente se sigue comiendo los huevos que no se comen en el restaurante, se los come en casa. Joder. Bueno. Con la guerra de Ucrania, el precio de las materias primas se incrementó notablemente. Y esto no había repercutido en el precio. Una docena de huevos sigue siendo barata, afirma, ¿no? Que nos les quieren poner a 6 euros. A ver, es un patrono. ¿Qué va?
¿qué va a decir? ¿Cómo se determina el precio del huevo? Madre mía, ya me he ido a 20 minutos de vídeo, qué desastre. Bueno, acabamos esta noticia y ya vemos. ¿Cómo se determina el precio del huevo? Se fija entre los operadores comerciales, explican en un comunicado las asociaciones de productores de huevos en España. Dependen del canal de venta, de la representación, del tipo de huevos y de la oferta y demanda de cada uno en cada momento. Por lo que no hay un precio único del huevo, sino varios. En situaciones de falta de oferta hay un efecto de vasos comunicantes entre los diferentes canales, porque el huevo es un alimento básico y único, que no tiene fácil sustitución en la cocina, ahí está, ni en las numerosas industrias alimentarias que lo emplean como ingrediente. De ahí surge la actual tensión de precios del mercado, dado que cuesta cubrir la demanda, no solo en España, sino en otros países de nuestro entorno. Claro, aquí pasa una cosa. Te matan 15 millones de gallinas, ¿no? Ponedoras. Te venden parte de la producción al extranjero. Y aquí te suben los huevos. No dicen, no, podemos encontrar huevos sin problemas. Claro, eso una parte de la población, o los que tienen dinero. Los que tienen dinero, claro, les da igual lo que suban los huevos. Pero si hay 15 millones de gallinas ponedoras menos, y si encima una parte X de la producción se vende al extranjero, eso quiere decir que se consumen muchísimos huevos menos. Y eso, pues solo se puede achacar a la subida de precios. Por lo tanto, ¿quién ha dejado de comer huevos? ¿Quién ha dejado de comer huevos? Porque esto es el capitalismo, amigo, que dirían. Suben los precios del combustible. Claro, todo el mundo puede seguir echando combustible en los coches, pero no todo el mundo puede pagar ese combustible. El combustible está ahí, pero si sube mucho, hay mucha gente que no lo puede pagar. Lo mismo con los precios de la energía. Entonces, pues, si no hay desabastecimiento con toda esta carencia de producción y de huevos, pues por algo es, ¿no? ¿Será porque hay gente que ha dejado de comer huevos? Pregunto. Bueno. ¿Por qué no se producen más huevos en España si hay más demanda? Pues ya lo digo yo. ¿Por qué no es lo mismo cobrar 6 euros por huevo y producir 3 que cobrar 2 euros por huevo y producir 6? Es muchísimo más ventajoso para el patrono lo primero que lo segundo. Y como tenemos un gobierno pusilánime y vendido a los intereses patronales, pues pueden hacer lo que les salga a la punta del nabo y no aumentan la producción. Aparte de las políticas de la Unión Europea, que ya hemos dicho, pero bueno. Desde la citada institución aseguran que estamos en una situación complicada para crecer en producción. Por un lado, existe una demanda creciente de huevos de sistemas alternativos por parte de las tiendas. Por otro, los productores están inmersos en el proceso de adaptación de las granjas para atenderla. En los nuevos sistemas sin jaulas se producen huevos con mayor coste, pero no en más cantidad. Y para ampliar el tamaño y la capacidad de las granjas son necesarios permisos administrativos que suelen tardar varios años en emitirse, por lo que es una barrera temporal importante para el crecimiento del sector del huevo en España. Es necesario, prosiguen, que las administraciones consideren la posibilidad de agilizar esos plazos, teniendo en cuenta las aportaciones que hacen las granjas y centros de embalaje de huevos en un país como España, con amplio espacio en áreas rurales muy poco pobladas,
Son actividades que generan riqueza, empleo y actividad económica estable, de gran interés en zonas con escasa población y desarrollo económico. ¿Se quedará España sin huevos? ¿Aún tiene huevos España? Sería la pregunta. Bueno, vamos a leerlo y vamos a dejarnos de tonterías. Puede que haya preocupación por la subida de los precios, pero no porque vaya a haber escasez. Lo que os digo. Desde la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad de Madrid aseguran que hay tranquilidad en cuanto a la llegada de una de las temporadas más fuertes en cuanto al consumo de huevo, como es la Semana Santa. En Madrid se consumen en este periodo más de 7 millones de torrijas. España exporta un 20% de la producción anual, sobre todo a países comunitarios. Vaya, esas torrijas. Hacía a mi madre unas torrijas que estaban muy, muy ricas. Pero eso es una bomba en todos los sentidos, vamos. Madre mía, yo me como una torrija ahora y muero. Por Dios. En cifras. El sector del huevo español facturó 2.278 millones de euros en 2000. Bueno, las cifras os metéis en el artículo del País si queréis, que solo hay que buscar por qué los huevos están caros, y este es uno de los primeros resultados que salen, ¿vale? Siguiente noticia, que la vamos a dar solo a modo de apunte, ¿vale? Hacienda y Trabajo pactan que los perceptores del salario mínimo interprofesional no tributen en el IRPF en 2025. Bueno, pues algo es algo. Habrá que leer la noticia bien. Bueno, es muy cortita, ¿la leemos? Venga, va. Se introducirá una deducción en la cuota del impuesto para dejar exento el salario mínimo interprofesional. O sea, no van a mover los tramos, ¿vale? Se aplica una deducción en la cuota del impuesto. O sea, los tramos se quedan como se quedaron el año pasado. Vale. Los ministerios de Hacienda y de Trabajo han acordado que los perceptores del salario mínimo interprofesional no tengan que tributar en el IRPF en 2025, según han confirmado Europa Press en fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. Vale, pues ya está. Con saber esto, que no tocan los tramos, yo creo que tenemos los suficientes datos. Pero fijaros, a ver, ¿dónde? Espera, vámonos aquí. Fijaros, esto es graciosísimo. Noticia de Hacienda y Trabajo pactan tal. La noticia anterior en laboral, ¿vale? En economía y finanzas, en el apartado laboral. Díaz confirma la ruptura de las negociaciones con Hacienda sobre la fiscalidad del salario mínimo interprofesional. O sea, rompieron las negociaciones y acto seguido negociaron. La ruptura más corta de la historia, amigos. La ruptura más corta de la historia. Y bueno, tenía dos noticias más, pero las vamos a dejar porque nos hemos ido a la media hora. A la media hora de vídeo y no puede ser. No puede ser. Los vídeos tienen que ser cortitos. Este fin de semana me voy a Madrid a una cosa de soberanía y trabajo. O sea, este fin de semana nada. Y el lunes posiblemente hagamos vídeo, ¿vale? La semana que viene tengo pensadas 2 entrevistas. A lo mejor 3. Puede ser que 3. O sea que el lunes vamos a hacer un vídeo tranquilito nosotros, hablando de nuestras cosas. Y ya veremos qué pasa con las entrevistas, cuando se van introduciendo. Porque hay que ajustar y cosas, ¿vale? Nada, gente. Hasta mañana.